Padre Celestial, te ruego en el nombre del Señor Jesucristo que tú reveles tu palabra a cada persona que está escuchando este mensaje. Te pido que tú hables a su corazón, que tú les redargullas y les convenzas, y obres en cada uno de ellos conforme a tu voluntad. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. En esta oportunidad les voy a hablar acerca de la importancia de alzar las manos cuando nos dirigimos al Señor, ya sea en oración o para alabar y adorar al Señor. En el libro de Éxodo, capítulo 17 y el versículo 8, dice la palabra del Señor: Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidín. Israel era atacado constantemente por sus enemigos, y en esta oportunidad era Amalec el que había atacado al pueblo de Israel y había peleado contra Israel. En el versículo 9 dice la palabra del Señor: Y dijo Moisés a Josué: Escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Mientras Josué estaba peleando contra Amalec, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del monte. Y dice en el versículo 11: Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Primero vemos que Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del monte. Y esto simboliza que nosotros debemos ir a la presencia de Dios, pues Dios está en los cielos. Y nosotros podemos ir a la presencia de Dios a través de la oración. A través del nombre del Señor Jesucristo podemos llegar ante el trono de Dios Padre y clamarle, rogarle, suplicarle para que nos ayude, nos cuide, nos defienda, nos supla, nos bendiga, nos conceda las peticiones de nuestro corazón. Pero también encontramos en la palabra que cuando Moisés alzaba las manos, Israel ganaba. Y cuando Moisés bajaba sus manos, Israel perdía y ganaba Amalec. La palabra del Señor nos muestra que es muy importante que nosotros, cuando nos dirijamos a Dios, alcemos nuestras manos. Nosotros muchas veces oramos con nuestras manos abajo o a la altura de la cintura, pero la palabra nos muestra que es importante alzar nuestras manos, levantar nuestras manos para dirigirnos a Dios. El alzar las manos significa nuestra dependencia total hacia el Señor. Cuando nosotros alzamos nuestras manos, estamos demostrándole al Señor nuestra reverencia, nuestra humildad, nuestra sumisión. Y es la forma de rendirnos ante el Señor y suplicarle que Él nos ayude. De decirle: Señor, aquí estoy, indefensa, pero vengo ante ti para que me ayudes, para que me socorras, para que me libres, para que me defiendas, para que obres un milagro en mi vida. Usted puede verlo cuando un niño es pequeño. Ellos siempre alzan sus manos para que sus padres los alcen, para que los levanten, para sentirse amados, protegidos, cuidados. Los niños siempre alzan las manos cuando son muy pequeños para que sus padres los alcen, demostrando que necesitan de sus padres y están bien en los brazos de sus padres, porque allí nada malo les pasará. Están cuidados y protegidos. Nosotros debemos alzar nuestras manos al Señor
en señal de reverencia, de nuestra necesidad de la ayuda, el poder y el cuidado de Dios para cada uno de nosotros. Cuando Moisés alzaba sus manos, ganaba Israel, y cuando las bajaba, perdía. Entonces dice la Biblia en el versículo 12, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Como Moisés se cansaba, entonces decidieron buscar una piedra para que Moisés se sentara. Y esta piedra simboliza al Señor Jesucristo, pues la palabra dice que Él es la piedra angular, la principal piedra del ángulo que fue desechada por los seres humanos, por los edificadores, pero que vino a ser la piedra del ángulo. La palabra del Señor nos dice que Él es la roca inconmovible de los siglos. Nuestra vida debe estar en el Señor. Nuestra vida debe estar adherida en el Señor. Y por supuesto, nosotros debemos descansar en el Señor, apoyarnos en el Señor, estar en el Señor siempre. Si nosotros estamos en el Señor, nuestra vida será diferente y obtendremos la victoria, el triunfo en todas las cosas. Aarón y Hur sostenían las manos de Moisés para que no se cansara y las tuviera que bajar. Y dice la palabra del Señor en el versículo 13, y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y en el versículo 16 dice, y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Dios le dio la victoria al pueblo de Israel. Moisés tuvo que levantar sus manos todo el tiempo, hasta que se puso el sol, pero Dios les dio la victoria. Es muy importante que nosotros cuando oremos y alabemos y glorifiquemos al Señor, alcemos nuestras manos. En el libro de Salmos, capítulo 63, y el versículo 4 dice, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Los hebreos saben este concepto y lo entienden, el de alzar las manos a Dios. Ellos muestran su reverencia hacia el Señor, pero también que dependen totalmente de Dios. Y nosotros debemos ponerlo en práctica. Cada vez que oremos y alabemos al Señor, deberíamos alzar nuestras manos. Alzar nuestras manos. En el libro de Lamentaciones, capítulo 3, y el versículo 40 dice, escudriñemos nuestros caminos, y busquemos, y volvámonos a Jehová. Versículo 41, levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Mire, cada que vayamos a buscar al Señor, levantemos nuestras manos al Señor, nuestras manos a Dios en los cielos, es decir, en alto. Alcemos nuestras manos hacia el Señor. En el primer libro de Timoteo, capítulo 2, y el versículo 8, dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Tanto en el Antiguo como Nuevo Testamento, el Señor nos invita a que cuando nos dirijamos a Él, levantemos nuestras manos. Cada vez que oremos, que alabemos, adoremos al Señor, alcemos nuestras manos. En el libro de Hebreos, capítulo 12, y el versículo 12 dice, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Dice el Señor, levante las manos,
porque siempre nosotros oramos con nuestras manos abajo. En algunas ocasiones hasta cruzamos nuestras manos. Y el Señor dice, no, levanten las manos cada que van a orar. Y qué importante es que usted también orara de rodillas. No es indispensable, porque también depende del lugar donde nos encontremos. Pero en nuestra oración personal, privada, en esa oración que nosotros hacemos con Dios, de una manera personal, en nuestro tiempo de oración, lo ideal es que usted ore de rodillas y levante sus manos a Dios. En el libro de Éxodo, capítulo 9 y el versículo 33, dice la palabra del Señor. Y salido Moisés de la presencia de Faraón fuera de la ciudad, extendió sus manos a Jehová, y cesaron los truenos y el granizo, y la lluvia no cayó más sobre la tierra. Moisés acostumbraba siempre a levantar sus manos cuando se dirigía a Dios, cuando oraba. Siempre alzaba o extendía sus manos a Dios. Y esto es muy importante que lo entendamos, que Moisés extendía las manos hacia el cielo, hacia el Señor, cada vez que oraba, cada vez que hablaba con el Señor. Por eso nosotros debemos corregirnos en este aspecto y aprender que debemos alzar nuestras manos a Dios cuando oramos y cuando alabamos y glorificamos a Dios. Si nosotros mostramos reverencia hacia Dios y que dependemos totalmente de Dios, Dios obrará a nuestro favor, tal como lo hizo con el pueblo de Israel, dándole la victoria cuando estaban peleando con Amalek. Así Dios hoy nos dará la victoria en cada una de nuestras situaciones difíciles o adversas o problemas que tengamos. El Señor obrará en nuestra vida y nos dará la victoria, nos dará el triunfo y nosotros venceremos en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre Celestial, presento a cada persona que está escuchando este mensaje y te pido en el nombre del Señor Jesucristo que tú intervengas en sus vidas, que tú obres, Señor, que tú los sanes, los libertes, los restaures y obres en su vida, Señor. Tú conoces su diario vivir, tú conoces los pensamientos y las intenciones del corazón, y te pido, Señor, que tú obres un poderoso milagro a favor de cada uno de ellos. Muéstrales tu amor, tu poder, tu misericordia, Señor, y haz que ellos puedan contemplar tu gloria y tu majestuosa presencia, Señor. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que tú nos das cada día, y gracias por todos los milagros que tú haces con nosotros, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.